Porque como leí sobre suicidio, dije, no. Oh, no, ella está muy bien, muy feliz. Pero volvió, y lo que pasa es que a veces, pues, desde la distancia, no, las cosas se ven mejor. Entonces eso le pasaba a ella, y cuando regresó allá, entonces se dio cuenta que las mismas cosas, los mismos problemas sociales, por ejemplo, el hecho, cómo las mujeres son tratadas en la República Dominicana, es algo que no es tan fácil de sobrellevar. Entonces, al volver, ella se da cuenta de que solo había idealizado, no eso, y de que los problemas habían crecido quizás más, el trato y las oportunidades para las mujeres. Qué terrible. ¿Y Sí. cómo ve usted cree que aquí hay más oportunidad para una mujer en general de crecer? Desde luego. Yo creo, no, con eso no quiero decir que no existen problemas. Yo creo que todavía existen muchas cosas, y depende, que todo es relativo, ¿no? A las oportunidades y dónde te has situado. Pero sí creo que hay más, bueno, por eso vine, ¿no? Porque hay más oportunidades. No es más fácil, sí, pero hay más, el espacio es más grande. Interesante. Y no sé, me tengo que preguntarte de 3 preguntas de libros, ¿no? Oh, es verdad. Pero no me acuerdo. A ver, ¿qué recomendaría a los escritores nuevos que comienzan a escribir, sobre todo en español, un idioma que no es Casi es oficial. casi es oficial, pero algunos rechazan esa idea aún. Pero. Sí. ¿Qué les recomendaría? Pues que lean mucho, Como siempre. que lean mucho, porque es que de la lectura trae la escritura, ¿no? Que conozcan mucho a los escritores en los cuales estamos nosotros no cimentados, y las escritoras, que conozcan mucho de la literatura. Hablando de eso, usted habló, bueno, previamente de las influencias ¿no? hispanas, pero ¿qué tal sobre las influencias anglosajonas en este país? ¿Qué poeta le ve? Aquí recuerdo que cuando comencé a leer porque tiendo a leer más mujeres y es una cuestión porque estuve por tanto tiempo obligada a leer hombres, que cuando me vi en la libertad entonces recuerdo cuando comencé a leer escritoras estadounidenses, Adrienne Rich fue alguien que, bueno, si tengo influencia de alguien bien clara, es Adrienne Rich de su poesía, ¿no? Y también me gusta mucho la poesía de Anne Sexton. Soy tan ignorante. Son personas que Alice Walker es también una que es contemporánea, ¿no? Sí. Rita Dove es otra escritora que me gusta mucho, incluso la acabé de ver hace poco, fui a un festival en New Jersey donde ella estaba y es maravillosa. Hay tantas que no sé, no sabemos. Sí, pero sí, para ser justa también, Allen Ginsberg, que es alguien que lo menciona en mi poema largo. Creo que también, lo menciona en el poema de Jamón y Queso. Sí. Eso fue una persona también que me llamó poderosamente la atención por su manera tan desenfadada de decir cosas, pues, con contenido muy fuerte. Hay tantos. Nos podemos pasar la tarde. Ahora sí, poesía. Sí. ¿Y alguna vez, bueno, no sé si habrá escrito poemas bilingües, como por ejemplo? Sí, muy pocos. Por lo regular, el español es mi idioma, ¿no? Es el idioma donde me siento en casa, donde me siento que fluye, ¿no? No tengo que hacer ningún trabajo. Pero sí hay algunos poemas que me han salido en inglés. Muy poquitos. Escasos, pero sí, muy escasos, pero... Y también a veces me da por escribir narrativa, y entonces sí tengo algunas piezas narrativas
que han salido completamente en inglés y sin mucho esfuerzo. También, pues claro, como estoy en el mundo de la psicología, pues cuando escribo ensayos académicos, pues vienen en inglés. ¿Usted piensa que hay un choque entre el mundo académico y el mundo artístico? Sí, muy grande, muy grande. El mundo académico es muy acartonado, es muy específico. Yo tuve, y no tiene que ser así, pero en muchos casos lo es. Por ejemplo, donde yo hice mi doctorado, fue un lugar que lo escogí por su filosofía, ¿no? Por cómo se acercan al mundo académico. Y, por ejemplo, escribir en esa universidad es muy diferente a escribir en una universidad tradicional. Lo primero es que se te pide que escribas desde tu punto de vista, ¿no? Eso de nosotros, que es lo que se acostumbra tanto en la academia pues regular, sí. Es de que el tú, el ser individual no existe. Entonces ahí se nos entrena de que no, tú eres un ser que tienes una opinión, que estás influenciado por tus creencias y por tu filosofía. Entonces, si vas a escribir, comienza primero asumiendo cuál es tu posición y luego entonces viene lo otro. ¿Cuál es la universidad para postular? Se llama, el Institute of Transpersonal Psychology. Y si piensas, Transpersonal Psychology es algo que es una idea de avanzada, ¿no? Es sí, suena Yoda. Muy progresista. Sí. Y se me acabaron las preguntas. No, bueno, sí. ¿Qué iba a pensar? Le iba a pedir que, no sé si podrá leer uno de sus poemas. Oh, sí, ¿por qué no? Ya tienen el libro ahí. ¿Cuál quieres que lea? No sé, bueno. Uno cortito, ¿verdad? Claro. Este porque me gusta La que vuelve, aunque Ya. no es tan cortito. Déjame ver si aparece otro más cortito. Parece que no escribo cortitos ya. Hay uno que habla sobre el pez. Eso es un poema que escribí a mi hijo. Es uno de esos poemas que no hay muchos en mi... Yara, y es una historia real. Mi hijo tenía un pececito que se llamaba Yara. Cuando Yara, el pez de mi hijo, murió, el niño vino corriendo y se abrazó a mi cintura. Se desplomó llorando como jamás antes le vi. Le sentí temblar. Agarré al momento su significado, instante único en que mi hijo descubría un resquicio hacia su ser. Wow. Muy interesante. Una pregunta más. ¿Se considera en sí misma un líder de la comunidad hispana? Eso como que tiene una pregunta grande. No creo. O sea, todo lo que hago es encaminado a ayudar a la gente, pero en términos de, no, ni siquiera soy tan conocida, ¿no? A nivel profesional, por el tipo de trabajo que hago, no es el trabajo que ande mucho en cuestiones, porque siempre estoy ocupada, ¿no? Y pues con la poesía, pero eso de líder, bueno, es que tendría que definir primero qué es un líder comunitario. Bueno. Porque si es la persona que, no sé. Ese es también, creo que es un peso el tener esa imagen de líder, porque a veces uno piensa que ese líder debe ser como perfecto, pero tiene errores, es humano, ¿no? Tienes perspectivas diferentes, a veces tu política es diferente, y entonces a veces llamarse líder es
¿no? Utilizando la filosofía de Spider-Man. No, pero estoy pensando también por la naturaleza de mi trabajo, es un poco en la periferia, entonces el líder es el que está más, ¿no? Más ahí en la gente, con las masas, bueno, esto es lo más cercano a estar así, porque en la academia pues te permite tratar con más personas a la vez, pero en lo anterior es, tú sabes, es mayormente una persona a la vez. Bueno, ya no le quedamos más de tiempo. Bueno, pues gracias y buena suerte. Sí. Gracias por todo. Muy interesante. Sí, toda la las poesía. preguntas, sí.